Buenas noches, muchachos. El día de hoy vamos a ver la clase de sistemas de numeración. Son un conjunto de de símbolos y reglas que nos permiten representar datos numéricos, básicamente. Y los sistemas de numeración son posicionales. Por ejemplo, si tiene un símbolo, significa que tiene un valor diferente o distinto según la posición de ese símbolo frente a la cifra que ocupa, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un 10. Y al lado izquierdo del 10 le coloco un signo negativo, pues tiene el mismo valor, ese 10 a un menos 10. No, ¿cierto? Porque el menos 10 pues está en una escala negativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué me puede representar un menos 10? Digamos, una variación de temperatura, eh, un valor negativo en una cuenta contable, ¿cierto? Como colocar un ejemplo. Entonces, este es el sistema de numeración que habitualmente nosotros manejamos, el sistema decimal. ¿Por qué un sistema decimal? Pues porque está compuesto por una serie de 10 números, ¿cierto? Que empiezan desde el 0 hasta el 9. Y dependiendo la asociación, o sea, la asociación de esos números pueden ser unidades, decenas, centenas o millares. El valor de cada uno de esos dígitos está representado por la potencia en base 10. Por ejemplo, si queremos representar el número 528, decimos que ese número 528 tiene 5 centenas, 2 decenas y 8 unidades. ¿Por qué? Porque si cogemos el 5, nuestra base es 10, ¿cierto? Elevado a la 2, pues 10 elevado a la 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 10 elevado a la 2? 100, ¿cierto? Y si lo multiplico por 5 serían 500. Entonces por eso decimos que tenemos 5 centenas. Si cogemos el 2 por nuestra base que es 10 y lo elevamos a la 1, entonces 10 elevado a la 1, ¿cuánto es? 10. Por, por 2, 20. Entonces por eso aquí decimos que tenemos 2 decenas. Y 10 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. ¿Listo? Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, 8 por 1, 8. Entonces, por eso decimos que tenemos 8 unidades. ¿Por qué vienen así esos números? Miren que las potencias van de 0, 1, 2, ¿cierto? Pero es por la posición que van ubicando. Está la posición 0, está la posición 1 y está la posición 2. Por eso van así los exponentes. Y al sumar 500 más 20 más 8, pues nos da el número 528. ¿Cómo trabajan las computadoras? Sobre el sistema de numeración binario. ¿Binario por qué? Si el decimal utilizaba ¿cuántos dígitos? ¿Cuántos dígitos utilizaba el decimal? 10. Empezando en 0. Entonces este es binario porque utiliza ¿cuántos dígitos? ¿Cuántos dígitos utilizamos? 2. El 0 y el 1. Por eso se llama binario. Entonces, ¿cuál es la base de un sistema binario? Si en el decimal nuestra base era 10, en el binario nuestra base es 2. ¿Listo? La base de nuestros cálculos, siempre la base es 2. Y lo elevamos al exponente que corresponda a la posición, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ¿para qué es importante el sistema binario inicialmente en las redes? Porque recuerden que las IP están formadas por unos octetos, por 4 octetos. Y para ustedes poder direccionar y generar las máscaras de red, se utilizan
los sistemas binarios. Recuerden que el sistema binario es el sistema en que habla pues la máquina. ¿Listo? Entonces por eso debemos saber por qué es importante un sistema binario. Entonces, los sistemas binarios, al expresar un número cualquiera, en binario tiene como una representación en una cadena, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero decir a cuánto representa este número binario 1011, el ejemplo sería así. Primero cogemos de derecha a izquierda el número, ¿no? Este primer número hace referencia a este número. Este siguiente número hace referencia a este número. El cero hace referencia a esta posición. Y finalmente el uno hace referencia a esta posición. Entonces mire que la posición es la posición cero, la posición uno, la posición 2 y la posición 3 sobre la base 2. Mire que siempre tenemos nuestra misma base. Entonces si elevamos 2 a la cero, ¿cuánto es? ¿Cuánto le dije que todo número elevado a la cero, cuánto es? Uno. Entonces, uno por uno, uno. ¿Listo? Entonces aquí, por eso tenemos aquí un uno. 2 elevado, ahorita sumamos. 2 elevado a la uno, 2. 2 por uno, 2. Por eso tenemos el 2 acá. 2 elevado a la 2. ¿Cuánto sería? 4. Pero como aquí está 4 por cero, todo no multiplicado por cero, pues cero. Multiplicado por cero, cero. Elevado a la cero es uno. 2 a la 3, ¿cuánto es? 2 elevado a la 3, 8. ¿Listo? Por uno, 8. Porque 2 elevado a la 3, recuerden que la base quiere decir esto. Yo tengo un número, mi base es 2. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2? 3 veces. Entonces, 2 por 2. ¿Listo? Entonces, primero estos dos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, por eso, 8. ¿Listo? Entonces, ya simplemente sumamos. 8 más 0 más 2, 10. Más uno, 11. 11 en sistema decimal. Ahora sí podemos decir 11 en sistema decimal. ¿Listo? Entonces, el 1, 0, 1, 1 quiere decir 11 en sistema decimal. Pero pues para leerlo correctamente, ¿cómo sería? De esta manera. De esta manera. 1, 0, 1, 1 en en base binaria es igual a 11 en base decimal. Representa mi base, ¿no? Mi sistema con el que estoy trabajando. 1, 0, 1, 1 en base binaria es igual a 11 en base decimal, básicamente. Entonces, como yo sé que esto es complicado, vamos a hacer unos ejercicios. Básicamente, ¿cuál es la clave? Aquí hay como aquí hay como un proceso mucho más largo que empezamos a dividir y ese, sino que no quiero enseñárselo porque pues lo enredo más. Le voy a enseñar el método más fácil para convertir de decimal a binario y de binario a decimal. Primero, voy a utilizar la herramienta de Excel para hacer, para ejemplificar estos sistemas binarios. Entonces recuerden que las posiciones van de izquierda a derecha, ¿no? Entonces yo aquí tengo 2. Siempre nuestra base va a ser 2. 2, 2, 2, 2. ¿Listo? Nuestra base va a ser siempre 2. Entonces pueden utilizar la cantidad de doces que quieran, ¿no? Para poder hacer el cálculo. Pueden seguir doces para la izquierda. Y acá abajo vamos a colocar la posición.
Entonces aquí coloquemos la base y aquí la posición. ¿Qué posición es esta? La cero, la uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y así hasta el infinito. Pueden desplazarse hasta el infinito. Voy a hacer los números hasta... ¿Hasta qué los hacemos? ¿Mm? Bueno, voy a utilizar esto y ya le dejo ahí a ustedes para que lo hagan. Entonces recuerden, esta es mi base y esta es la posición. Seguimos aumentando de posiciones. Fácil. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Tenemos base y posición. Hagamos esto más chiquito porque queda bonito. Entonces yo quiero saber a qué equivale esta, este cálculo, ¿no? Potencia. ¿Listo? Si lo queremos hacer pues con fórmula. Entonces, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿O cuál es mi base? Entonces yo elijo este. ¿Y cuál es la potencia? Mi posición. Entonces, mire, ¿sí? ¿Qué número nos dio ahí? Uno. ¿Por qué? Pues porque todo número elevado a la cero, pues da uno. Seguimos. 2 elevado a la uno, 2. 2 elevado a la 2, 4. 2 elevado a la 3, 8. Bueno, y así lo expandimos. Entonces mire que aquí ya solo con 11 posiciones, mire hasta donde llegan los números. Yo que tengo que sumar de estos números azules para que me dé 3. Por ejemplo, aquí tenemos los valores. Simplemente colocamos en uno lo que quiero sumar. Si yo quiero obtener el 3, pues habilito este dígito y habilito este dígito, ¿no? Entonces, si lo llevo aquí en mi posición binaria, esta es la posición binaria, ¿no? Si yo le digo, calcúleme el 10 en binario, ¿cuál sería? ¿Cuáles números tengo que activar de acá abajo? Esta la, pero empecemos en orden, ¿no? Empecemos en orden. ¿Esta la habilito? No, este primero. ¿Esta posición cero la habilito? No. ¿La posición uno la habilito? Sí. ¿La posición 2? No. ¿La posición 3? Sí. Entonces, si yo sumo los que están en uno, 8 más 2, 10. Entonces, el 10 en binario sería 1, 0, 1, 0. ¿Sí lo están cogiendo? Igual con los dedos. Entonces, yo necesito sumar 1, 2, 4, 8. Entonces, para sumar 10, ¿cuáles dedos bajaría? Estos. Entonces, quiero saber a qué equivale el número 16 en binario, a dónde quiero llegar. Entonces, por ejemplo, aquí este lo necesito y ya pues si activo más números, pues no me daría. ¿Sí? Entonces, ese sería el 16. Digan un número ustedes, en decimal. No, pero no de los que estén allí. ¿Cuál es su edad? 21. ¿Cómo obtengo 21 acá? 1. Si sumo 8, 0, 1. ¿Listo? Entonces sumemos los que están activos. 16 más 4, 20. Más 1, 21. ¿Listo? Entonces el número 21 en binario es 1, 0, 1, 0, 1.
Bueno, aquí nos podemos quedar. Dígame otro número. 192. Entonces, ¿qué número, por dónde lo activaría yo? Entonces, activemos el 128. ¿Qué más le sumamos a 128? Si le sumo 64 a 128, ¿cuánto da? Entonces, aquí ya se vea. 128 más 64, 192. Entonces, 1 y el resto cero. ¿Listo? ¿Qué patrones ven ustedes aquí en estos números? ¿Qué patrones ustedes ven en estos números que están acá? ¿No han visto que la memoria RAM, hay memorias de 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas? Entonces, ¿por qué son? Porque manejan la métrica binaria. ¿Sí ven? Manejan métricas binarias. Entonces, esta es la manera más fácil de convertir un número binario a un número decimal, o un número decimal a un número binario. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, pues para que tengamos presente que también existe el sistema octal. En el sistema octal, si en el sistema decimal la base era 10, si en el sistema binario la base era 2, en el sistema octal la base es 8. ¿Listo? Y si en el sistema binario era de 0 a 1, aquí los números van del 0 al 7. ¿Listo? Porque si sumamos, pues nos da 8 dígitos. ¿Para qué se utiliza el sistema octal? Para representar números cuando son muy largos, ¿sí? Entonces, cuando ya son números muy largos, eh, es más cómodo operarlos bajo un sistema octal que uno binario. Por ejemplo, si ustedes van a multiplicar, digamos, 1024, 1024 en binario por 1024 en binario, pues eso sería una cadena binaria muy grande, ¿cierto? Entonces los sistemas octales lo que hace es esto, mire, hacer más cómodas las operaciones, ¿no? Y así como hay también sistemas octales para operar números grandes, también existen un número más grande para operar que se llama el número o el sistema hexadecimal. Que el sistema hexadecimal básicamente son 16 16 dígitos, 16 caracteres, por decirlo así. Son los 10 dígitos del 0 al 9, que es del sistema decimal, más una representación con las letras A, B, C, D, E y F. ¿Y en dónde vemos estas representaciones en decimal, en sistema hexadecimal, perdón? ¿Sí se acuerdan la MAC de las tarjetas de red? Que había una representación en números y letras, es porque está representado en un sistema hexadecimal. ¿Para qué se utiliza? Igual, para hacer operaciones grandes de una manera más rápida para la máquina. Entonces, ya como ejemplo, el número en hexadecimal 1A3F, ya saben que esto es la base en base hexadecimal. Si lo trasladamos, entonces, por ejemplo, la F, como nuestra base es 16 y la posición es 0, entonces 16 a la 0, ¿cuánto es? 1. 16 a la 0, 1. ¿Y la F a cuánto equivale? A 15, ¿no? Recuerde que la posición F equivale a 15. Entonces, por eso aquí dice 15 por 1. Venimos acá, el 3.
La posición, ¿cuál es? La uno. Base 16. 16 a la uno, 16. Y pues aquí, pues ya tenemos el 3, no hay necesidad de convertirlo. Entonces sería 16 por 3. ¿Cuál es la posición que sigue? La A. Entonces, la posición es la 2. 16 a la 2, ¿cuánto es? 2,56. ¿Y la A qué equivale? ¿A qué posición? A la 10. ¿Listo? Entonces, 10 por 2,56. ¿Listo? Y ya aquí viene por último el uno, que está en la posición 3. 16 a la 3, 4,096 por uno. Entonces, al operar todo esto, dice 1 por 4,096 más 10 por 2,56 más 16 por 3 más 15 por uno, nos da que este número en hexadecimal es 6,719. 6,719 en base decimal.